Leyendo una anécdota relacionada con la vida de John Quincy Adams, el sexto presidente de los Estados Unidos entre los años 1825 y 1829, decía que un día cuando tenía 80 años se le acercó un amigo y le preguntó: ¿cómo está hoy John Quincy Adams? Y el expresidente respondió de manera amable: muchas gracias, John Quincy Adams está bien, señor, bastante bien, le agradezco. Pero la casa en la cual él vive actualmente se está desmoronando. Se tambalean sus cimientos. El tiempo y las estaciones casi la han destruido. Su techo está muy viejo, sus paredes muy destrozadas y tiembla con el viento. La antigua vivienda es ya casi inhabitable y creo que John Quincy Adams tendrá que salir de ella pronto. Pero él en sí mismo está bastante bien, señor, bastante bien. Y es de este modo el respetable hombre de Estado, apoyándose sobre su bastón, prosiguió lentamente por la calle. Y hermanos, les cuento esto porque creo que en las palabras de este hombre confirman que la forma caída en la cual nosotros residimos hoy es frágil y endeble, y que conduce a un doloroso y triste final de la vida en esta tierra. Por supuesto, se estaba refiriendo a su cuerpo físico, ¿no? Sin embargo, gran parte de nuestro tiempo y energía se invierten en proteger y preservar nuestros cuerpos. Si bien necesitamos ser buenos administradores de la salud que el Señor nos ha dado, debemos recordar que los edificios que ocupamos en la actualidad no fueron construidos para durar por la eternidad. Así que una parte importante de cultivar una perspectiva celestial es anhelar las realidades físicas del cielo. Y Pablo dice que cuando el tabernáculo terrestre de nuestro cuerpo se deshaga, nosotros recibiremos un nuevo edificio de Dios eterno en los cielos. Y en este cuerpo gemimos porque estamos abrumados por el pecado, por la enfermedad, la tristeza y la muerte. Sin embargo, no deseamos ser desnudados. En otras palabras, no tenemos intenciones de convertirnos en espíritus sin cuerpo. Eso no es lo que anhelamos. Queremos que ambos, nuestros espíritus y nuestros cuerpos, entren en la presencia de Dios. Y ese también es el plan de Dios. De manera que nuestros gemidos acabarán cuando finalmente estemos revestidos con un cuerpo celestial, con las mismas maravillosas propiedades del cuerpo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que tan solo el tener un cuerpo glorificado sería suficiente y buena razón para fijar todas nuestras esperanzas y afectos en el cielo. ¿No es así? Solo eso nos motivaría. Por eso Pablo en su segunda carta a los Corintios nos muestra que para él este mundo no tenía fascinación, sino que él anhelaba el mundo por venir. Pero si somos honestos, tenemos que reconocer que existe una tendencia para la mayoría de nosotros de aferrarnos a este mundo porque es todo lo que conocemos, porque es lo que nos resulta familiar, ya que todas nuestras relaciones más queridas se construyen aquí, ¿cierto? Entonces, con facilidad pensamos en este mundo como si fuera nuestro hogar, ¿cierto? Usted está pensando que este mundo es su hogar. Por lo tanto, nos volvemos cautivos de esta vida. Pero la realidad es que estamos verdaderamente en nuestro hogar solo cuando estamos finalmente con el Señor en el cielo.
Pablo comprendió esto. Él entendió que pertenecía al cielo y esto fue lo que lo ayudó a soportar las luchas de esta vida. Por tanto, nosotros también deberíamos anhelar ser vestidos de nuestra forma celestial. Deberíamos estar más preocupados con la gloria de la eternidad que lo que estamos con las atracciones o las aflicciones de hoy en día. Entonces, aunque pueda parecer una paradoja decir esto, el cielo debe ser el centro de nuestra visión cristiana del mundo. Así, para un cristiano, una apropiada visión del mundo se enfoca en el cielo. Pues a pesar de que muchos digan que eso parece ser como una especie de escape, la escritura nos manda a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El apóstol Pablo escribió este mandamiento y su enfoque en su vida no fue el de escapar, ¿cierto? De hecho, Pablo es un ejemplo maravilloso de la apropiada perspectiva bíblica entre el cielo y la tierra, ya que él enfrentó una persecución abrumadora en esta tierra y nunca perdió de vista el cielo, ¿verdad? Así que Pablo dijo exactamente lo mismo que Pedro le dijo a los creyentes perseguidos y dispersos. En 1 Pedro 1, 3 al 7, dijo: nosotros soportamos los sufrimientos de este mundo por causa de la gloria del cielo. Entonces lo que sufrimos en esta vida no se puede comparar a la gloria de la vida que está por venir. En otras palabras, no buscamos escaparnos de esta vida soñando con el cielo, pero sí sabemos que podemos enfrentar esta vida porque tenemos la esperanza del cielo. Y pienso que mucha gente entiende que participar en la maldad los separa del cielo, ¿cierto? Pero muy pocos ven que la Biblia también enseña que hacer el bien no los deja entrar en el cielo. Y eso es así porque ninguno de nosotros puede ganar suficiente mérito para merecer el cielo. Nadie. Pues todos los seres humanos estamos en esclavitud al pecado y no podríamos dejar de pecar, no importa qué tanto lo intentemos. La Escritura dice que aún nuestros corazones son engañosos y desesperadamente viles. En otras palabras, somos pecadores hasta lo más profundo de nuestro ser. Además, un solo pecado sería suficiente para destruirnos para siempre, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, ¿qué? Se hace culpable de todos. Pero aún así, si dejáramos de pecar en algún momento, ¿cierto? Todavía cargaríamos la culpa de nuestros pecados pasados. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, como somos pecadores y el estándar de Dios es la perfección total, nuestra salvación no es algo que podamos lograr, sino algo que Dios debe hacer en nosotros. Jesús dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. También agregó: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero la buena noticia, hermanos, es que la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así la muerte de Cristo hizo completa expiación para aquellos quienes confían en Él, pues su muerte cuenta nuestro lugar si creemos, ¿no? La Escritura también enseña que Dios justifica al impío al darle la justicia de Cristo. Enseña que todos los pecadores que creen en Él son vestidos en su justicia y Dios acepta a los creyentes solamente y exclusivamente sobre esa base. De modo que si usted no es cristiano, usted necesita tomar esta verdad por fe, porque el pecado que lo mantiene fuera del cielo y que lo va a excluir para siempre de él, no tiene otra cura, ¿cierto? Más que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es interesante ver que la historia del Evangelio de Juan se extiende desde la eternidad pasada hasta la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, lo que abarca una vasta cantidad de tiempo, incluso incluye algo de la eternidad. Sin embargo,
Hay grandes fragmentos del Evangelio que se centran en un día o en una semana, y el de esta mañana es uno de ellos. Aquí estamos a mitad de la semana y aunque no sabemos qué día es, sí sabemos que es otoño cuando llegamos al capítulo 7. De manera que sabemos que faltan 6 meses para la Pascua de primavera cuando Jesús será crucificado. Sí, así que al llegar a este capítulo, realmente estamos entrando en la última etapa de su vida terrenal y su ministerio que conduce a la cruz. Ahora, como este era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta, como en todas las demás fiestas importantes, la ciudad de Jerusalén bullía con decenas o cientos de miles de personas. Estaba toda la población de Jerusalén allí, estaba la de toda la tierra de Israel. Había gente que venía de Galilea, de Perea y de toda Judea para reunirse en las calles de Jerusalén. A esto se había de sumar a todos los judíos que venían del resto del mundo, tras haber estado dispersos por el reino gentil que regresaban para la fiesta. Así que todos ellos estaban prácticamente reunidos bajo la imponente sombra del templo herodiano que brillaba con fuerza en el monte al este de Jerusalén. Y específicamente el patio del templo estaba abarrotado de solo cuerpos apiñados mientras se desarrollaban todas las actividades de esa celebración. Entonces aquí es donde nos encontramos cuando llegamos al texto de hoy, y lo que veremos en este pasaje es una tendencia de rechazo que continúa en aumento. Aquí el rechazo progresivo hacia Jesús marca todo su ministerio, pues todos lo rechazaron y él tenía pocos seguidores. Por tanto, esta es una historia de rechazo progresivo hacia la persona más maravillosa que jamás haya pisado esta tierra, que habla profundamente de la pecaminosidad del pecado y de la miseria del corazón humano. De ahí en adelante, habiendo sido rechazado por la mayoría, el Señor Jesús pasa los últimos 6 meses en su ministerio caminando bajo la amenazante sombra de la cruz. Entonces abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan para que leamos en el capítulo 7 los versículos 25 al 36, donde dice: Juan 7, 25 al 36. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no lo hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Como ve, estas últimas palabras de Jesús se grabaron en la mente de todos los participantes de la conversación, de modo que las repetían. Pero, ¿qué significa esa afirmación? Esa última afirmación de Jesús. Bueno, básicamente significa que llegará un momento en la vida en que una persona pueda ver a Jesús y luego ya no estará más ahí.
Hay momentos para todos en la vida que usted puede ver a Jesús, es decir, que usted puede escuchar acerca de Jesús, que usted puede saber cosas acerca de Jesús, que usted puede entender acerca de Jesús, pero llegará un momento que Él ya no estará más ahí para usted. Ahora, esto no es una idea nueva en las Escrituras, no señor, pues desde Génesis 6 dice, mi espíritu no siempre contenderá con el hombre. Entonces, no es nuevo. Así que es posible buscar demasiado tarde a Jesús. ¿Ve? Es posible buscarlo demasiado tarde. Es posible que usted lo busque en un momento en que el Señor no oirá. Por eso también el profeta Isaías dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, invocadlo mientras está cercano. De hecho, hay abundantes advertencias en todo el Antiguo y Nuevo Testamento sobre esperar demasiado para buscar a Dios. De ahí que el infierno es, después de todo, una verdad descubierta demasiado tarde, ya que las personas se van a encontrar de frente con el infierno cuando tal vez esperaban llegar al cielo. Por eso Jesús hace esta afirmación penetrante y contundente que tiene dos caras. Él dice, me buscaréis y no me encontraréis. Y significa obviamente que los pecadores lo buscarán y no podrán encontrarlo. Así que parte del infierno es sufrimiento por el pecado. El infierno también es resentimiento. El infierno también es amargura sin remedio bajo la mano destructora de Dios. Pero el infierno además es arrepentimiento eterno sin remedio. Es remordimiento eterno sin esperanza. Y por eso allí hay llanto, hay lamentos y hay crujir de dientes en la oscuridad atormentadora. De manera que esta es una horrible realidad cuando las personas buscarán al Señor Jesús, pero no lo encontrarán. Por tanto, el infierno no es el lugar donde Cristo es olvidado. No, el infierno es el lugar donde Jesús no está disponible. Y como el Señor Jesucristo dice, donde yo estoy, no pueden venir, y Él está en el cielo. Por ello es que nuestro mensaje se titula Excluidos del cielo. Pues se encuentra dentro de ese contexto donde todos se preguntan si Jesús es el Cristo, reaccionando ante ello de maneras diferentes, pero de todas formas son condenadoras. Entonces lo que hoy vamos a hacer es contestar la pregunta sobre quiénes son los excluidos del cielo, para recordar a los creyentes y advertir a todos los demás que solo el que persevere en la doctrina de Cristo tiene a Dios y habla su verdad. Solo el que persevere en la doctrina de Cristo tiene a Dios y habla su verdad. Como dice en una de sus cartas el apóstol Juan. Y tenemos esto en nuestro corazón para esta mañana, primero porque esto es lo que dispuso el Dios Espíritu Santo para la iglesia a través de este texto. Y segundo porque la idea común entre la gente es que como Dios es básicamente bueno, ¿cierto? Como Dios es básicamente bueno, por eso todo el que es bueno, entre comillas, irá al cielo. Así la mayoría de personas irán al cielo como piensa todo mundo. Entonces la gente está razonando de esta manera, que cualquiera que sea bueno según la ética y la moral, sin duda irá al cielo. Y si usted es una de esas personas buenas en base a su propio juicio, usted irá al cielo. Así es como piensa la gente. Por eso escuchamos decir que si una persona está muy enferma gravemente y muere, entonces descansa, ¿cierto? Eso es lo que usted escucha. Por eso vemos personas quitándose la vida, cometiendo suicidio, porque piensan que al morir se acaban todos sus problemas. Por eso escuchamos a la religión falsa
decirle a los familiares de todo aquel que muere que su ser querido ya está en el cielo, en la presencia del Señor, sin importar cómo haya vivido con respecto a Dios y en especial con respecto al Señor Jesucristo. O en su lugar, escuchamos a otros decir que el infierno no existe y que al final todo aquel que no obedezca a Dios simplemente va a ser destruido para siempre. Sin embargo, todos nosotros sabemos, como dicen las Escrituras, que los que piensan así o que confían en todas estas ideas y erróneas ignoran que hay un Dios al que es imposible agradar sin fe y que para acercarse a Él es necesario que crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Y todos nosotros sabemos que hay una vida eterna después de la muerte y que hay solo dos lugares para vivir esa eternidad, el cielo y el infierno, y que únicamente Dios es el que determina el destino eterno de cada persona con base a cómo haya vivido delante de Él aquí en la tierra. Por tanto, persona que me escucha, no piense que usted va a vivir su vida en esta tierra como le dé la gana y que al final se va a salir con la suya porque simplemente usted no existirá más. No piense eso no es posible. Porque déjeme recordarle que la Sagrada Escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De manera que toda persona va a tener que rendirle cuentas a Dios de su vida. Y en ese día usted no podrá presentarse con débiles excusas, como lo hace en la iglesia. Porque como dice el apóstol Pablo a los romanos, nadie tiene excusa delante de Dios. De ahí que es difícil imaginar una afirmación más clara y devastadora que la que el Señor Jesús hace en este pasaje, cuando dice, me buscarán y no me encontrarán, y donde yo estoy no pueden venir. Entonces, mis amados hermanos, el cielo no es para todos. El cielo claramente no es para todos y este es un pasaje de advertencia y quiero que recuerden aquí que la declaración del Señor se dirige a dos grupos, al pueblo en general y a los líderes religiosos. El pueblo se enfrenta a Jesús desde una perspectiva y los líderes lo hacen desde otra, pero ambos grupos reciben la misma sentencia. Tanto la gente común como los gobernantes son advertidos y lo demás no importa, porque no hay una clase que separe a los condenados, no. No hay una jerarquía de condenados. Hay grados de castigo en el infierno, pero no hay jerarquía de condenados. Las llamas del juicio caerán sobre todas las personas incrédulas y el mismo infierno será la morada eterna de quienes ignoran a Jesús y no lo hacen su Señor y Salvador, independientemente de cuáles sean sus razones. Pues para todos se da la misma advertencia. Y aquí vamos a desglosar este pasaje y vamos a ver quiénes son los excluidos del cielo. En primer lugar, los versos 25 al 29 nos muestran, nos indican que aquellos que están confundidos acerca de Jesús van a ser excluidos del cielo. Aquellos que están confundidos acerca de Jesús serán excluidos del cielo. En esta primera parte encontramos la confusión del pueblo, ya que la actitud del pueblo aquí es inconfundible. Todos ellos están confundidos. El versículo 25 nos presenta su confusión. Algunos habitantes de Jerusalén, y es muy importante que lo noten, decían, ¿no es este el hombre a quien buscan para matar? Al comparar esto unos pocos versículos antes, el 19, el Señor les pregunta, ¿acaso Moisés no les dio la ley, sin embargo ninguno de ustedes la cumple? Luego Jesús dice, ¿por qué me buscan para matarme? Y la multitud responde, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues, ¿cómo pueden preguntar quién busca matarlo si luego dice, ¿no es este el hombre a quien buscan matar?
Así la característica distintiva de estas personas que hablan allí en ese momento es que se trata de la gente de Jerusalén que conoce bien a sus líderes, que viven en Jerusalén, que conocen la actitud de los líderes y que sabían que estos quieren matar a Jesús. Así que ellos lo saben bien. Los de Jerusalén lo sabían bien, pero la multitud de Perea, Galilea y todas las zonas gentiles que se habían reunido para esto no lo sabían. Así que Juan es muy cuidadoso al decir que algunos de Jerusalén entendían que los líderes querían a Jesús muerto. Como ven, están confundidos. Pero, ¿por qué? Bueno, lo están porque Jesús está en el templo y no obstante, Él está en el templo y enseñando y no obstante ellos saben que lo quieren muerto. Ellos ven que buscan matarlo, pero lo dejan enseñar y nadie lo detiene. Entonces, saben cómo se sienten los gobernantes y están confundidos en cuanto a por qué no detienen su enseñanza. Están confundidos en cuanto a por qué no lo apresan y lo ejecutan si eso es lo que quieren hace mucho rato. Y Jesús está en su espacio, Él está en su templo. Ese es el territorio de ellos y ellos están al mando. Ahora bien, según el verso 26, Él está hablando públicamente con valentía y no le dicen nada. Simplemente lo dejan hablar. Él es como dice Proverbios 28:1, intrépido, como un león. Y Jesús enseña sobre la salvación, sobre la ley, el pecado, el juicio, la justicia, el perdón, la misericordia, la gracia y el reino. Y afirma una vez más ser el Hijo de Dios que descendió del cielo. De manera que Jesús está enseñando todo lo que dijo sobre sí mismo a lo largo de todo su ministerio. E incluso lo que había estado diciendo, como Juan registró en otros capítulos anteriores. Y no lo detienen, simplemente lo dejan continuar. Y él hace estas fuertes afirmaciones sobre su identidad. Afirmaciones que según esos gobernantes son blasfemas. Entonces en el versículo 26 comienzan a darle vueltas a esa idea y dicen, ¿acaso los gobernantes no saben realmente que este es el Mesías? Como ve, este es un pensamiento que les viene a la mente, pero luego piensan, no puede ser. Así que ellos no han decidido que Él es el Mesías, ¿verdad? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué pensarían esto? Porque en el versículo 31 dice que nadie jamás hizo, ni haría, ni podría hacer más señales que las que el Señor Jesús hizo. Por tanto, la pregunta de si los gobernantes no han decidido que este es el Mesías, según la construcción del griego, pues requiere una respuesta negativa. Pero ya se ha planteado esa pregunta. Es una pregunta entonces que conlleva su propia negación. Si lo quieren muerto, ¿por qué no lo detienen? A ver. ¿Acaso han pensado siquiera que Él es realmente el Mesías? Pero en el verso 27, la idea se desvanece rápidamente. Pues comienzan a decir, por otro lado, que ellos saben de dónde es este hombre. Ellos dicen, sabemos que no puede ser el Mesías porque conocemos su historia. Sabemos de dónde es. Sabemos que es hijo de un carpintero, de un hombre llamado José y una niña llamada María. Y sabemos que de entre todos los lugares ellos son de un pueblo llamado Nazaret, del que las escrituras dicen puede salir algo bueno de allí. De modo que estos mismos respondieron diciendo, no, este no puede ser el Mesías porque lo conocemos, sabemos de dónde vino y conocemos a su familia y a su pueblo. Ellos saben que ahí es donde constantemente encuentran esa zona segura para rechazar a Jesús. Ellos no querían aceptar a Jesús sin importar lo que les ofreciera, porque para aceptar la oferta de Jesús, ellos tenían que aceptar, que reconocer su acusación de que eran pecadores. Algo muy parecido hoy, ¿cierto? A todo mundo. Nadie quiere reconocer que es pecador. De hecho, en su propio pueblo, cuando les dijo que en esencia tendrían que reconocerse como pobres, prisioneros, ciegos y oprimidos, y que se encaminaban al juicio y que si no lo hacían nunca serían salvos, ellos que intentaron matarlo. Y aquí en el versículo 41 algunos decían, este es el Mesías. Otros decían, bueno, el Mesías no va a venir de Galilea, ¿verdad? Luego hubo
quienes reconocieron que la escritura decía que el Mesías vendría como descendiente de David y de Belén, el pueblo donde vivía David. Así que se produjo una división, dice el verso 43. Entonces, como entiende, esta es su confusión. Algunos pensaban que tenía que ser Belén y tenían razón. Miqueas 5:2 dice que vendrá de Belén, pero no de Nazaret. Y claro, podrían haber comprobado los registros del templo que en realidad había nacido en Belén el Señor Jesús. Y él habría tenido que ser, según algunos, hijo de David. Y también podrían haber comprobado su genealogía y que su línea materna era davídica, que en ambas familias él era hijo de David. Entonces podrían haberlo comprobado, pero no lo hicieron. No lo comprobaron, solo buscaban una justificación para el rechazo, ya que él no encajaba en su modelo. Y por cierto, se habían desarrollado algunas tradiciones que los llevaron a decir eso, ¿no? Lo de que tal vez no vendría de Galilea, de Belén. Esto es una declaración bastante interesante ahí en el 27. Sabemos de dónde es este hombre, pero cuando venga el Mesías nadie sabe de dónde es. Dijeron, no vamos a saber de dónde es realmente. Entonces, ¿qué pasa con Belén? Lo que pasa es que se había extendido la idea de que el Mesías tendría una entrada triunfal, hermano. Mire, la extrajeron de un par de pasajes. Uno sería Malaquías 3:1, donde dice que vendría repentinamente a su templo, que habría algo como un rayo del cielo, y ese sería el Mesías, y ¡pum! Cayó así, el Mesías con un rayo. El otro es Isaías 53, donde dice, ¿quién contará su generación? Entonces, ellos están diciendo, están razonando al ver estos pasajes, ¿quién sabrá algo de su familia? Entonces malinterpretan estos textos, ambos pasajes, y crean la idea popular de que el Mesías tendría una llegada sobrenatural al templo y que no podía ser de la forma habitual y que no sabrían nada de su familia. Eso fue lo que decidieron. Entonces dijeron, este no puede ser el Mesías, este no puede ser el ungido. Y los gobernantes podrían haberlos ayudado porque, de acuerdo a Mateo 2, usted lee allá, todos los líderes sabían que el Mesías venía de Belén. Y los registros muestran que Jesús había venido de Belén. También todos los líderes sabían que vendría de la línea davídica, pues el registro del templo mostraba que Jesús nació en dos familias davídicas. Pero convenientemente no quisieron ayudar al pueblo con su dilema. Así que ahí están en medio de esta confusión, porque los líderes no están dispuestos a ayudarlos, sino que simplemente dejan a la gente confundida sobre si él es o no es el Mesías, ya que si no es, ¿por qué no lo arrestan? Entonces, en este punto, el versículo 28 es dramático. Allí Jesús clamó con gran fuerza para que todos pudieran oírlo y dijo, ustedes me conocen y saben de dónde vengo, y no he venido por mi cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Así que, ¿cómo interpretamos eso? Bueno, creo que deberíamos interpretarlo irónicamente. En otras palabras, el Señor Jesús está diciéndoles, eso es lo que ustedes piensan. Ustedes creen conocerme, pero no me conocen. Jesús dice, la sola idea de que en su incredulidad y en su confusión ustedes me conocen es ridícula. Ustedes no saben de dónde vengo ni quién me envió. En Juan 8:19, él lo confirma diciendo, ni a mí ni a mi Padre conocen. Ustedes no saben nada de mí. Si ustedes, sí, ustedes conocen de pronto la familia de Nazaret, ustedes conocen el pueblo de Nazaret, pero a mí no me conocen, no saben nada, pues no he venido por mi propia cuenta. Yo no soy producto de la familia ni del pueblo de Nazaret. Yo no llegué a esta posición por mi propio deseo, forjando mi propio camino en la vida. Quizás ustedes sepan que soy de Galilea. Quizás sepan que viví en el pueblo de Nazaret. Quizás conozcan
mis hechos públicos, quizás hayan oído mis palabras, pero no tienen idea de quién soy. No tienen idea de dónde vengo, no tienen idea de quién me envió y no conocen a aquel que dicen conocer. Ni siquiera han comenzado a saber nada. Entonces el problema, por supuesto, es que como son hijos del diablo, quieren servir al diablo, que es su padre, y en consecuencia no pueden oír la verdad. ¿Por qué? Porque están atrapados en un reino de mentiras y no pueden creer la verdad. Todo el que está atrapado en un reino de mentiras no cree la verdad, no pueden comprender la verdad, así que dicen con orgullo, lo conocemos y no puede ser el Mesías. Y hermanos, les digo esto, conocer algunos detalles menores sobre Jesús, conocer solo aspectos externos, es no saber nada de Él. Conocer un poco de su historia, conocer un poco de las historias cristianas que quizás haya escuchado usted en alguna oportunidad, es no saber nada de Él. Por eso Él dice, no saben nada. Y el Señor dijo esto de Israel, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y esto es lo que vemos hoy en una cultura donde Jesús es una palabra familiar, ¿cierto? Jesús es familiar. La gente usa su nombre en vano todo el tiempo. Lo usan como una palabrota. Incluso la gente podría contarle a usted pequeñas historias sobre Jesús. Inclusive la gente hablaría de Jesús con cierta comprensión de la Biblia. Y claro, hay Biblias por toda la tierra, ¿cierto? Hay iglesias en todo lugar. Y el nombre de Jesús está por todas partes. Pero la gente no conoce a Jesús. Ustedes preguntarán, ¿cómo lo sabe, pastor? Sencillo. Por la forma en que viven. Por cómo son. De manera que esta es la máxima acusación contra Israel. Porque ellos se enorgullecían de ser el pueblo de Dios, que conocía a Dios. Y Él les dice, no conocen a Dios. Y esa es la misma acusación contra toda la gente que está confundida acerca de Jesús. Aquí podemos decir que tal vez en nuestro país y en el mundo occidental, esta sea probablemente la realidad predominante. Pues la gente simplemente no sabe nada sobre Jesús. Dicen conocer a Jesús, les es familiar su nombre, saben algunas cosas sobre Jesús, pero no lo conocen a Él y tampoco conocen a Dios, quien lo envió. Y esa es una situación muy terrible. Es terrible porque llegará un momento en que las personas buscarán conocerlo y el Señor Jesús ya no estará disponible. Por eso pensamos y decimos que Dios ha tenido misericordia y ha bendecido cada comunidad donde Él ha colocado su verdadera iglesia, muy a pesar de su rechazo y muy a pesar de su hostilidad. Pero déjeme decirle a todos aquellos que lo rechazan, que llegará un momento en que el Señor Jesús los excluirá para siempre del cielo, porque la confusión acerca de Él no es el lugar indicado para estar, porque la multitud confundida tratando de entender se encuentra en la misma situación de aquellos que lo rechazan. Entonces vayamos de la confusión del pueblo al rechazo de los gobernantes para ver en segundo lugar eso precisamente, que los excluidos del cielo son aquellos que lo rechazan deliberadamente a Jesús, versos 30 al 32. El rechazo de los gobernantes consideran todo lo dicho por Jesús como blasfemia y ahora saben que el pueblo espera que actúen y no que Él siga enseñando. Además, muchos de la multitud ya han dicho de Jesús que estaba poseído por un demonio, así que quieren que los gobernantes actúen y estos necesitan actuar antes de que Jesús tenga un efecto positivo en el pueblo y así poder apoderarse de Él. También muchos de estos ciudadanos están irritados por su confusión. Por eso quieren que los gobernantes hagan algo. Su confusión se ha incrementado y esperan que sus líderes resuelvan todo este asunto. Así que los líderes finalmente intervienen y tratan de apoderarse de él, pero nadie le pone las manos, nadie lo toca y uno se pregunta por qué. Bueno, no lo sé. Pero desde un punto de vista humano, puede que hayan dicho, es muy poderoso. Él es muy poderoso.
Y habrían tenido razón, ¿cierto? Porque él atacó solo el templo al comienzo de su ministerio y sacó a todo mundo. Jesús tenía poder sobrenatural sobre los demonios. Él tenía poder sobrenatural sobre enfermedades, sobre deformidades y todo eso. También había, creo, cierto temor, como también respeto, ya que Jesús mandaba. Jesús exigía respeto. Así que desde una perspectiva humana están paralizados. La multitud estaba mezclada y había gente muy abierta y persuadida por el poder de sus palabras, por lo que no querían provocar un alboroto en medio de la fiesta. Esa podría ser la explicación humana, ¿cierto? Sin embargo, hay una explicación divina y es la única que nos da la Biblia. Y nos dice que la razón por la que nadie le puso las manos encima para arrestarlo fue porque su hora no había llegado. Y todos estos estaban sujetos por la mano invisible de Dios, de manera que no podían actuar porque estaban bajo el control divino. Como usted debe entenderlo, la historia redentora es planeada por Dios y ejecutada por Dios soberanamente, de modo que todo sucede según su propósito, su plan, su tiempo. Aunque ellos tenían sed de su sangre, aunque estaban decididos a matarlo, solo por una restricción invisible desde el cielo eran incapaces de hacerlo. Dicho de manera distinta, ni un cabello de su cabeza podía ser tocado sin permiso divino, porque Dios tiene el control absoluto de todo. Y así es con todos nosotros, mis hermanos. Pero como observamos en el versículo 31, el riesgo empieza a ser un poco mayor aquí, porque muchos de la multitud creyeron en él, de manera que los líderes ven esto y están realmente preocupados porque ven que están empezando a creer que él podría ser el Mesías. Entonces se preocupan de que las personas confundidas empezaran a aceptarlo, ¿cierto? Por eso finalmente el sumo sacerdote y los fariseos enviaron guardias para arrestarlo. Sin embargo, más adelante, en el verso 45, donde continúa la historia, se nos dice que los guardias que fueron enviados regresaron sin Jesús. Y al ser interrogados, ellos respondieron que jamás habían escuchado hablar a un hombre como él. Así que a manera de solución, los fariseos optaron por decirles que no se dejaran convencer de él, ya que ninguno de los gobernantes ni de los fariseos había creído en Jesús, que la multitud no conocía la ley, que no siguieran al pueblo, sino que lo siguieran a ellos. Así que las afirmaciones exaltadas del Señor Jesús forzaban una decisión en las personas y el resultado fue división. Fue exactamente lo que dijo Cristo que traería, pues en Mateo 10, 34, 36, así lo previno el Señor diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y así fue en esta ocasión. Algunos que estaban confundidos se quedaron en su confusión. Otros de la multitud creyeron en él y algunos lo rechazaron con rabia y querían capturarlo. A esto les molestaba tanto la popularidad del Señor que unieron fuerzas con los saduceos, sus archirrivales, porque los unía el odio mutuo que sentían hacia Jesús. De manera que esta sección ilustra llamativamente la división de la nación en cuanto a Jesús. Aunque algunos eran propensos a saludarlo como el Mesías, y así lo harían al comienzo de la semana de pasión, otros buscaban abiertamente callarlo. Y los líderes religiosos, que debieron ser los primeros en reconocerlo como el Mesías, desesperadamente y deliberadamente encabezaban el esfuerzo por eliminarlo. Por tanto, lo que el Señor dice en el verso 33 posiblemente fue para todos, con un énfasis particular en los oficiales que vinieron a arrestarlo. Él dice, un poco más de tiempo y estaré con ustedes. Luego iré al que me envió. Y esto es triste, ¿cierto? Esto es realmente desgarrador, pues Jesús dice, no voy a tardar mucho, pronto todo acabará. Voy a desaparecer de su vida y ya no tendrán que lidiar conmigo en absoluto. Así esto nos lleva al punto final que viene
desde la confusión de la gente, basta el rechazo de los líderes para terminar en la exclusión del Salvador, porque Él no estará aquí disponible por mucho tiempo. Entonces, en tercer lugar, vemos que entre los excluidos del cielo también están aquellos que son indecisos para venir a Jesús. Y esto se desprende lógicamente, de toda esa confusión. Como los guardias del templo no pudieron cumplir su misión de arrestarlo, él continuó proclamando con audacia la verdad sobre él, queriendo decir en esta parte con sus palabras que en pocos meses, en la Pascua de la primavera siguiente, lo crucificarían. Después resucitaría de entre los muertos y luego ascendería al Padre que lo envió. Así que Jesús continuó advirtiendo firmemente a sus oyentes y dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Lo dijo porque quienes rechazan a Jesús de alguna manera nunca llegarán a donde Él está hoy, en el cielo y a la diestra del Padre, porque ciertamente morirán en sus pecados. En cambio, a sus discípulos Jesús les dijo más adelante, ¿cierto?, que ellos no lo podrían seguir de inmediato al cielo, pero que después sí lo harían, ¿cierto? De manera que en lugar de atender la advertencia del Señor, los judíos incrédulos, confundidos y ahora indecisos, solo lo ridicularizaron, pues le parecía absurda la idea de que el Mesías ministrara a los gentiles. Y lamentablemente estos mofadores no entendieron en absoluto lo que Jesús dijo, porque así como Isaías en su momento lo dijo, Jesús aquí advertía a sus oponentes que no demoraran su conversión hasta que fuera demasiado tarde. Pero el resultado de toda confusión es duda, es indecisión, de modo que Jesús les dio otra oportunidad. Jesús les dio otra oportunidad. Él los exhortó a que decidieran creer. Y la multitud en algún momento, como vimos, empieza a inclinarse hacia esa dirección, pues en medio de su confusión algunos piensan que tal vez Él sea el Mesías. Después de todo, nadie haría más milagros que los que Él hizo. De hecho, nunca han conocido a nadie que los haya hecho y piensan que no puede ser más de lo que han visto y ellos están creyendo. Pero, ¿qué clase de creencia pudo haber sido esta? Bueno, probablemente es como la del capítulo 2, ¿cierto?, donde muchos creyeron en Él por los milagros que hacía, pero Él no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. Quizás es la clase de fe de los discípulos que lo siguieron una y otra vez y finalmente lo abandonaron. Es decir, quizás es una especie de fe temporal, porque nada aquí indica que se tratara de una fe permanente, genuina y salvadora, aunque en algunos casos es posible. Pero en este, y como en la mayoría, donde hay confusión acerca de Jesús o rechazo directo hacia Él, las personas se vuelven vacilantes, indecisas, terminando en el mismo rechazo de todas. Pero como escribió Pablo allá a los Corintios, ese era el tiempo aceptable, ese era el día de salvación. Y el escritor de Hebreos por eso ruega, ¿cierto?, diciendo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como ve, aquí está la exclusión del Salvador, aquí está la serenidad y la majestuosidad de Jesús, aquí también está la calma y la tristeza, pues Jesús dice que no tendrán que soportarlo por mucho tiempo. Así que hay soledad aquí, hay dolor aquí, porque en tan solo 6 meses el Hijo de Dios, amando a un mundo que lo odiaba, el Señor Jesús amando a una nación que lo odiaba, ahora empieza a contar los días y las semanas antes de su partida. Y esa es una agonía infinita para Él. Esa es su historia llena de pesar. Por tanto, Él dice: regreso con quien me envió y no tienen que lidiar más conmigo. Lo triste es que me buscarán y no me encontrarán. Y donde yo estoy, ustedes no pueden venir. 40 años después, los romanos llegaron y saquearon la ciudad. Cientos de miles de judíos fueron masacrados. Me pregunto si los que aún vivían recordaron que Él dijo eso ese día y que si lo buscaron no pudieron encontrarlo. Ciertamente eso es cierto para quienes se enfrentan a la muerte y piensan en eso, pero sin duda es cierto después de la muerte. Como dije, eso es parte del infierno.
Parte del infierno es buscar lo que nunca se encontrará para siempre. Luego, el Señor dice, donde yo estoy, no podéis venir. ¿Y dónde está? Bueno, Jesús dijo que bajó del cielo y que regresó al cielo. Y usted nunca irá al cielo si nunca le entrega su vida a Él, porque el cielo no es para todos. El cielo es para quienes creen en el Señor Jesucristo y en nadie más. Es para quienes creen en el verdadero Cristo y en el verdadero Evangelio y en nadie más. Pero los judíos, en su confusión, en su rechazo y en su indecisión, se burlaron de su declaración. Se decían unos a otros, ¿a dónde pretende ir este hombre para que no lo encontremos? Así que son necios, enfermos e infieles que se burlan del Hijo de Dios con palabras blasfemas. Pero todo su sarcasmo solo está basado en una ignorancia estúpida y un rechazo deliberado. Sin embargo, esa declaración asombrosa del Señor los atormenta. Eso los atormenta. Pues es una declaración que se aplica tanto a los confundidos, a los que rechazan y a los indecisos, porque no hay diferencia entre estos. Los tres serán excluidos del cielo. Ya sea que hayan rechazado a Cristo por confusión o por odio o duda, el fin es el mismo. Y Jesús dice de nuevo en Juan 8, me voy y me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y esa es la misma declaración. En otras palabras, ustedes quedarán excluidos del cielo para siempre. Y Él les estaba diciendo eso desde el principio, que si morían en sus pecados, irían al infierno, excluidos para siempre del cielo porque no creen en sus afirmaciones. Y el Señor Jesús nos sigue diciendo hoy, si no creen que yo soy quien digo ser, ustedes morirán en sus pecados. Así que la advertencia de nuestro Señor aquí es una advertencia severa, porque usted llegará a un punto en su vida en que buscará al Señor Jesús y nunca lo encontrará. Por tal razón quedará excluido del cielo para siempre. Entonces no hay mayor advertencia que esa. No hay advertencia más fuerte que esa. No hay advertencia más inequívoca que esa. Pues usted morirá en sus pecados a menos que crea en el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que el quedar excluido del cielo no es lamentable solamente por el sufrimiento que usted va a tener allá en el infierno, sino que es lamentable por todo lo que usted se pierde al no estar ahí. Porque le voy a contar un poquito acerca del cielo. Cuando uno comprende lo que es en realidad el cielo, inmediatamente viene a nuestra mente esperanza, paz y gozo sin medida. Al saber que en el cielo no habrá pecado, sufrimiento, pesar y dolor, porque no haremos nada que le desagrade a Dios, y que tampoco habrá persecución, división, desunión u odio, pues en el cielo no habrá pleitos ni desacuerdos. Al entender que allí no habrá desilusiones, que no habrá lágrimas, porque no habrá nada que nos haga tristes, y que nadie estará llorando porque no hay registro por los pecados, y que más bien será evidente la ausencia de cualquier cosa por la que usted pueda sentir pesar. Cuando uno se entera que en el cielo no habrá lágrimas por desgracias, por amores perdidos, por remordimiento, que no habrá lágrimas de arrepentimiento, por la muerte de seres queridos o por cualquier otra razón. Cuando uno sabe que en el cielo ya no existirá más la gran maldición de la muerte sobre la humanidad, y entonces conocemos que en el cielo experimentaremos el placer perfecto y que todo lo que nos hace gemir finalmente acabará, porque nos encontraremos en la mera presencia de Dios. Cuando somos conscientes que en el cielo también tendremos conocimiento perfecto y por tanto no tendremos preguntas sin respuestas, ni confusión, ni ignorancia, ni tampoco necesidad de caminar por fe, sino por vista, y que viviremos en perfecta comodidad porque nunca tendremos una incomodidad, y que también conoceremos el perfecto amor y que amaremos a Dios perfectamente y que seremos amados perfectamente por Él por toda la eternidad. Que allí seremos libres de la maldad por siempre y nunca tendremos un deseo egoísta, ni diremos palabras inútiles.
Cuando nos enteremos que en el cielo nunca haremos un acto sin compasión ni tendremos un pensamiento pecaminoso, sino que seremos completamente libres de nuestra cautividad del pecado y finalmente podremos hacer lo que es absolutamente justo, santo y perfecto ante Dios, que allí en el cielo la santidad y la ausencia de pecado harán que no haya más dolor. Y los cuerpos glorificados, libres de pecado que poseerán los creyentes, no estarán sujetos a dolor de ningún tipo. Cuando nos enteramos que además en el cielo nuestra identidad personal permanecerá intacta. Qué maravilloso eso. Y que vamos a ser capaces de reconocer incluso a quienes no hemos visto antes. Y que volveremos a tener comunión con todas las personas a las que hemos conocido y con nuestros familiares creyentes. Entonces no podríamos concebir el quedar excluidos de allí, pues en el cielo todos formaremos parte de una familia unida por los lazos del amor. El enorme tamaño de la familia no importa, no importará, porque el cielo es un lugar infinitamente perfecto. Habrá tiempo de sobra para construir amistades profundas con todos los santos. De hecho, pasaremos la eternidad rodeados de una comunión gratificante y perpetua. De manera que si usted está nervioso porque cree que en el cielo se va a sentir fuera de lugar, deje de preocuparse porque el cielo será para usted su hogar, su verdadero hogar, mucho más propio que el rincón más querido de todo el planeta Tierra, pues el Señor, en su ternura y amor, lo ha creado para que vivamos allí por toda la eternidad y para que disfrutemos de Él para siempre en la plenitud de nuestra humanidad glorificada. Entonces no es de extrañar que el salmista dijera, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos, porque Dios ha hecho del cielo un lugar de perfecto gozo. Así que cuando uno entiende lo maravilloso que es estar allí, uno realmente quisiera estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Entonces busca al Señor mientras pueda ser hallado. Busca al Señor mientras tiene la oportunidad de hacerlo. Él ya lo hizo. Jesús ya lo buscó a usted hace mucho tiempo y todavía está esperando pacientemente que usted venga a Él. Sin embargo, no olvide que su paciencia tiene un límite. Él le ha dado esta oportunidad maravillosa. Así que no la desprecie y corra a sus brazos en arrepentimiento y fe. Porque aunque con pesar y tristeza vemos aquí la situación con nuestro Señor en ese día, no podemos simplemente detenernos en ese punto, porque al final Jesús triunfa, ¿cierto? Y Él ya es glorioso, por eso lo exaltamos. No como una persona trágica, patética, insatisfecha, sino como alguien que realmente amó, como alguien que se estremeció, se entristeció, se preocupó genuinamente y se sintió verdaderamente dolido por aquellos que permanecieron en su estado de confusión, de rechazo, de indecisión, para advertirles que el fin para todos es el mismo, pues todos estarán en el juicio de Dios y Jesús será su juez. Así que todo aquel que haya escuchado este mensaje podría verse expuesto como una persona que ha permanecido indiferente hacia el Señor Jesús, hacia el Hijo de Dios, o tal vez como alguien incapaz de decidir venir a Él. Por tanto, si usted está cansado de su pecado, si usted está exhausto de la carga de su culpa, Jesús tiernamente hoy le extiende la oferta de perdón, la oferta de descanso, de vida eterna en el cielo. Como dijo nuestro hermano al comienzo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y al que a mí viene, no le echo fuera. De manera que todos son invitados y nadie que viene a Él será rechazado. Por eso pido al Padre Celestial que lo ayude a superar su confusión, si es el caso, su rechazo,
su hostilidad de su corazón, que lo saque de allí, que derrote esa indecisión que tiene para comprometerse completamente con el Señor, para que sea liberado de las consecuencias eternas, hermanos, y Dios le revele con gracia la verdad del Evangelio y la persona de Cristo.